¿no? Hacen un poco el juego sucio con esta moción, la presentan, enseñan la patita y luego es el PP quien remata con su enmienda. Una enmienda que dicen lo que ustedes no se atreven a decir, como que el corredor prioritario es el central y el segundo, el litoral, ya veremos si queda dinero en su momento para hacerlo. Y si no, pues bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Eso es verdad y prueba es que se pone la tirita antes de la herida. Es agrairia que se giri la pròpia moció i la pròpia moció diu el que diu, no diu altra cosa. I prova d'això és qui firma i qui no firma. Esperem que els senadors del Partit Socialista de Múrcia, els poquets que queden, de Múrcia, València i Catalunya, voten en contra d'esta moció perquè entenc que no van acceptar l'esmena que he presentat. Ens agradaria que feren això, que aquests senadors, els poquets que queden, i cada vegada menys, òbviament, deixen de ser hostatges de la rància cúpula del PSOE andalús que de nou actua amb miopia, egoisme i menyspreu cap a les comunitats del Mediterrani. L'arc mediterrani, com vostès saben, és el motor econòmic de l'Estat. Els principals ports de la costa estan en el Mediterrani, no estan Així tenen el mapa dels ports, així veuran on estan els principals ports de l'Estat. On estan els principals? Per així, els ports que hi ha són ports de muntanya. Els ports principals estan en el Mediterrani i vostès únicament pensen en Algeciras, perquè vostès únicament pensen en Andalusia i és el problema que tenim, que la resta de l'Estat els importa ben poc. Per tant, nosaltres hem presentat esmenes clares reivindicant el corredor mediterrani pel Mediterrani, no per l'interior. Ens hauria agradat que haguem volgut consensuar la moció. Vostès, com únicament funcionen a la cabotà, a lo que mana la cúpula rància del PSOE andalús, per així n'estem. Ens hauria agradat que en lloc de vostè posar al PSOE, posar al Partit Popular en el govern, estiguera governant l'esquerra i tinguérem un estat que pensara en les autonomies. Un model d'estat que pensara en totes les autonomies, en la vertebració de l'Estat i no únicament en l'egoisme de la cúpula rància del PSOE andalús. Per tant, ens hauria agradat. Nosaltres hem presentat esmenes demanant inversions en el ramal de Tarragona a València, València a l'Alzina, Múrcia a Almeria, Almeria a Granada, Algeciras a Boadilla. Vostès únicament pensen en el seu embelic. Agrairia que no m'interrompiren com jo no interrompís que ningú quan està parlant. També es pareix un insult que el corredor mediterrani, el corredor litoral, que únicament fa menció com a secundari, no s'acabara en Almeria, perquè d'Almeria a Algeciras fa falta. Vostès ho obvien. Vaya terminando, señoría. Vaya terminando, señoría. Vostès ho obvien i continuarem després explicant-nos 4 cosetes més. Gràcies. Todos los demás insultos que usted le ha dedicado al Partido Socialista, le exijo respeto para poder dialogar, respeto al Partido Socialista, respeto al Partido Socialista de Andalucía, que no es ninguna casta ni ningún linaje, sino que lleva gobernando Andalucía porque así lo han querido los andaluces y, por tanto, respeto a los andaluces. Todavía que yo sepa, ustedes no han ganado ni unas elecciones. Cuando ganen 30 como nosotros, sabrán el valor que tiene ganar una. Todavía no han ganado ni una. Por tanto, respeto, señor Mulet. Y que sepa usted y que tenga bien claro que no hay nada más rancio que el nacionalismo. Que el nacionalismo, eso sí que es rancio. Y le digo más, el nacionalismo de izquierda, que dicen ustedes, es un perfecto oxímoron. O se es nacionalista o se es de izquierda. Que lo tenga usted claro, señor Mulet. O se es nacionalista o se es de izquierda. Nacionalista es el sustantivo y de izquierda el adjetivo. Se ha inventado usted unas cosas que no están ni en la voluntad del Partido Socialista, ni en la exposición de motivos, ni en la parte dispositiva de la moción. Ha construido usted un discurso contra el Partido Socialista y no le va a resultar gratis. Tomamos buena nota. Y, por tanto, Respeto a todos, respeto al resto. Hay gente que llevan 32 años gobernando con tramas corruptas, robando, con sus expresidentes imputados. Así se puede gobernar, efectivamente. Nacionalismo rancio, ¿saben cuál es el nacionalismo más rancio que hay en España? El españolista, el suyo. Hay pocos nacionalistas de izquierda, seguramente, pero seguramente hay muchos más nacionalistas de izquierdas
que es izquierda en el Partido Socialista que ustedes representan. Así es la vida. Hace 25 años, un gobierno de un señor, llamémosle X, construyó un AVE entre Madrid y Sevilla. Ahora, 25 años después, la segunda y la cuarta comunidad autónoma más poblada del Estado, que justamente son vecinas, continúan con un cuello de botella en Vandellós, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La segunda y la tercera ciudad de España no están conectadas por AVE, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La tercera y la quinta ciudad de España, Zaragoza, no están conectadas por AVE ni por una línea decente, gracias también al gobierno socialista. ¿Por qué presentan esta moción? ¿No puede el puerto de Algeciras tener una salida por el corredor litoral? Dicen, no, bueno, que llegue hasta Almería y después ya veremos si queda dinero. Eso es lo que dicen ustedes, no dicen nada más que eso. Sé leer perfectamente, sé leer sus intenciones, sé leer quién ha firmado y quién no ha firmado su propuesta. Por lo tanto, perfectamente sé leer. El PP, ustedes, los nacionalistas rancios que ustedes hablaban, tienen una visión del Estado central, jacobina, rancia, radial, borbónica y errática. Iniciaron ustedes el modelo ferroviario faraónico para el beneficio de las grandes constructoras, esas amigas suyas, que han absorbido las inversiones de trenes de cercanías y también de mercancías. Mucho AVE para unir Madrid con las pequeñas ciudades radialmente, pero nada para mejorar la conexión en cercanías o en mercancías. Así estamos todavía ahora. Y tengo que terminar. Ahora ustedes profundizan con un nuevo modelo nefasto y simplemente decirles que el corredor mediterráneo tiene que ir por el Mediterráneo. Y nosotros votaremos, ¿saben qué? No, es no. Votaremos que no. Gracias.